Voy a saludar con mucho gusto. Días pasados le he dado este tema y usted me preguntaba, bueno, y la intención o el interés de hablar sobre estos asaltos en autobuses, sobre la seguridad de las carreteras, sobre estos retenes falsos que se han estado pues dando y que ha derivado en muertes. Ya veíamos el caso de pues este incidente con maestros allá en Sonoita y le daba pie pues a otros asaltos también en retenes de carreteras acá de Sonora. Y para hablar de este tema, voy a platicar esta mañana pues con David Saucedo, a quien saludo con gusto, es especialista en seguridad pública. David, muy buenos días, gran martes, gracias por recibir esta llamada. ¿Qué tal, Karina? Quiero saludarte a ti, la Victoria, a tus órdenes. Igual, gracias. Pues es un tema que nos preocupa, David, sobre todo acá en Sonora, porque hemos pasado de estos retenes que han derivado de muertes, ya lo decía, pero también recientemente a las autoridades del Estado, pero también municipales, aceptaron que sí han tenido incidentes, sin dar el número, de asaltos en autobuses de pasajeros. Y esto es algo que preocupa porque no lo veíamos o no se hablaba de esto acá en Sonora, pero sí en otros puntos con asaltos violentos en otros puntos del país. Si nos puede platicar y cómo escala la violencia, ¿no? También, o la inseguridad, el tema de lo que tendría que ser seguro, pues ya no lo es, David, acá en Sonora. Sí, definitivamente, Karina, hay varios factores que se están conjugando. En primer término, los propios grupos del crimen organizado que no tenían como parte de su portafolio de actividades criminales el robo de pasajeros, el robo de transporte público, el robo de transporte de carga, finalmente se está incorporando en distintos estados del país de esta actividad. En segundo lugar, tenemos un repliegue de la Guardia Nacional en la vigilancia de la red carretera en México, también específicamente en el estado de Sonora, y esto está redundando en un incremento de incidencia de este delito. Y finalmente, el control territorial que tienen varios grupos de crimen organizado pasa justamente por el cobro de una especie de peaje, es decir, un impuesto de guerra que los grupos de crimen organizado por zonas le están cobrando a los usuarios de la red carretera nacional. Esto lo hemos visto evidentemente en Sonora con esta constelación de grupos de crimen organizado que tienen el control de distintas zonas del estado, el cártel de Caborca, el cártel de Sinaloa en sus distintas acciones, e incluso incursiones recientes del cártel Jalisco Nueva Generación. Uh-huh. ¿Por qué no hablar de esto? Obviamente a la autoridad no le conviene y entra a lo mejor una especie de psicosis, comprendemos que podría pasar esto, pero no advertir también, David, esto se nos ha hecho muy complicado porque hemos tratado de decir, bueno, ¿cuál es la alerta o emitir una alerta cuando pasa esto? ¿En qué tramos, en qué horarios? O emitir recomendaciones, así como lo hace el gobierno de Estados Unidos, donde quien emite recomendaciones pues a sus paisanos y decir, ¿sabes qué? A esta hora por tal carretera o no viajar a este país. ¿Tendría o sería responsabilidad pues de la autoridad emitir estas alertas y no se hacen cuando sí deberían, David? Sí, por supuesto. Lamentablemente la gobierno estatal, el actual gobernador, lo que ha hecho es construir una narrativa en la que minimiza este tipo de eventos, no hace referencia a los mismos. De hecho, también hay una cifra negra de delitos no denunciados que sirve también para que el gobierno del Estado pueda mantener este discurso. Me parece que es un error, tendría que reconocerse abiertamente lo que muchos usuarios de transporte conocen, que hay carreteras intransitables, tramos en donde no se puede circular de manera libre, que hay el peligro de sufrir un asalto. Pero por lo pronto el gobierno del Estado mantiene esta estrategia de silencio, de opacidad, sí. Tratando de que no salte el tema a los medios de comunicación. Me parece que esto no ha funcionado, no va a funcionar. Me parece que tendría que hablarse con mayor apertura sobre esta situación, porque estamos evadiendo una discusión importante, las soluciones que tiene que instrumentar para abatir este delito. Uh-huh. ¿Cuál es la solución a este tipo de temas? Decíamos, en otros estados sabemos que hay asaltos también. En el tema de carga, nos han dicho, bueno, cámaras en este sentido, que no han sido tanto víctimas, y sobre todo en este paro nacional que hubo, donde se sumaron acá en Sonora, que no son tan afectados como en otras partes del país, pero bien también los operadores transitan a lo largo y ancho del país, por supuesto. Pero sí hemos visto estos retenes en donde han muerto personas, no tengo el número, pero sí paisanos. De diciembre para acá hemos tenido algunos incidentes en donde pues te paran. ¿Qué haces? ¿Cuál es la recomendación cuando ves un retén que no sabes si es
realmente de policías o es del crimen organizado, que así ha sido, porque no te detienes y balean, empieza la balacera y recientemente una empresaria de Caborca fue herida, que por cierto no se ha dado mayor información sobre su estado de salud, pero han sido varios casos los que se han registrado. ¿Cómo actuar? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? Y casos más dramáticos que en donde las propias corporaciones de seguridad pública, ya sean municipales o comandancias regionales de la policía estatal, están al servicio de los propios grupos criminales. Uh-huh. En ocasiones, cuando vemos un retén y vemos gente armada, preocupa más cuando están uniformados. En Sonora, como en otros sentidos del país, muchos delincuentes también portan una placa. De ahí que el gobernador de Sonora, me parece que en esta estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo, me parece que nos está quedando a deber. Él llegó con una promesa de darle seguridad al Estado después de haber ocupado un alto cargo en este tema en el gabinete de Antonio López Obrador. ¿Qué habría que hacer? Me parece que no hay otra opción que la Policía Estatal se haga cargo de la red carretera federal de Sonora. La Guardia Nacional no está en condiciones de proporcionar vigilancia a esta red carretera. Tendría que hacer una función muy fuerte en sistemas de vigilancia como drones. Tendríamos que revivir algunos operativos, seguramente lo recordarán, de la vieja Policía Federal de Caminos, como el operativo Carrusel. Sí. Es decir, sí hay varias opciones que tendrían que estarse instrumentando, medidas, pero que es difícil que se puedan aplicar en este contexto. Sí. Como experto en seguridad pública, platico con David Saucedo, cuando hay este retén, sé que es difícil responder porque yo misma no sabría qué hacer. ¿Te detiene? ¿Qué es mejor, detenerse o huir si te están haciendo el alto? Es muy difícil decirlo de esta manera, Sí. Karina. Tendríamos que analizar de manera detallada cada caso, cuál es el horario en el que se presenta el retén, cuál es el tramo carretero. Es decir, no podemos dar de manera responsable alguna recomendación genérica, porque sí depende de la circunstancia. Ahora, lo más dramático de esto que tú señalas, en efecto, es la inseguridad que tienen los ciudadanos frente a estos filtros que se colocan en distintos puntos y que no sabemos si son del crimen organizado o bien son de las corporaciones de seguridad pública. Pero te reitero, ya en muchos casos no hace mucha diferencia. Sí. La obligación del Estado, en este caso, la Federación, sería indicar qué tramos, qué horarios y emitir las alertas. Esto es lo que se debería de hacer, digo, porque no se ha hecho. Se vino un periodo de Semana Santa en donde se nos decía que sí estaba seguro y pasaron han pasado incidentes en tramos carreteros y no se acepta que hay zonas controladas, pues lo ha dicho hasta el mismo presidente, insiste en que no hay zonas controladas y también el gobernador ha insistido en que no hay zonas controladas por el crimen organizado, pero la obligación del Estado sí es emitir alertas, haya periodo vacacional o no, porque ya ocurrió también en las semanas de diciembre del periodo de cierre de año. Pero creo que habría que explicar algunas experiencias exitosas de las entidades que dan a conocer los mapas de calor, es decir, la incidencia delictiva con una georreferencia, es decir, cuáles son los tramos, los horarios y el tipo de delitos, no solo con relación al tema de robo de transporte público, robo de vehículo, robo a casa habitación, homicidio, es decir, que la Fiscalía del Estado, que sí cuenta con esos mapas de calor, los dé a conocer de manera pública para que los ciudadanos puedan también saber cuáles son los puntos, los horarios, para que ellos mismos puedan tomar decisiones y que no sean el blanco de crimen organizado. Pero al publicarlos, evidentemente, la aceptan. narrativa se le caería. Sí, pues aceptan el problema y entonces no les conviene, pero pues hay vidas de por medio, es lo que, pues, y gente que sobre todo no conoce, o turistas que pues toman carreteras que a lo mejor si tuvieran una advertencia podría ser mucho mejor, pero sí sería aceptar. Ya para cerrar, porque sé que tiene compromisos, David, nada más, pues usted también como experto en seguridad pública, este tema, este linchamiento, hablando del tema de impunidad, de hacer justicia por su propia cuenta, pues lo ocurrido en Taxco y este secuestro de esta niña y este asesinato, feminicidio, y que termina el linchamiento. ¿Qué nos puede pues compartir de este hecho que la verdad nos ha causado pues indignación, dolor, pero también frustración a todos y que queda claro pues que la impunidad pues está presente ahí en Guerrero? Y de acuerdo con las métricas de varias organizaciones no gubernamentales, el linchamiento, es decir, que la ciudadanía tome la justicia por sus propias manos, es un hecho cada vez más frecuente, justamente frente al vacío de autoridad.
Aunque en el caso de Tasco en particular existían antecedentes de una operación del cártel de la familia Chacana y de los Tlacos, Sí. que se han dedicado a realizar secuestros express, extorsión, y hay un nivel de hartazgo de la ciudadanía, y finalmente tomaron la determinación de reaccionar frente a este hecho. Aparentemente no fue crimen organizado el que realizó... Se hablaba que sí, ¿no? Que había incidido o incitado a la ciudadanía, pero el contexto es este que usted platica. Ajá. Sí, en efecto, la presencia del crimen organizado y un hartazgo de la El ciudadanía hartazgo. frente a este acto reiterado de seres blancos, secuestros y sobre derecho de... Bueno, terrible, ¿no? Las imágenes que compartían, pues, varios medios de comunicación y, por supuesto, la gente que se encontraba allá. Pues, muchísimas gracias, David. ¿Algo más que quiera compartirnos? Nada más, Karina. Muy bien. Mucho la conversación. Le mando un abrazo grande. Gracias por recibir esta llamada. Que estés muy bien, saludos. Igualmente, saludos. David Saucedo es especialista en seguridad pública, haciéndonos un excelente análisis, pues.